Estimados asistentes, les damos una cordial bienvenida a esta reunión programada por el Centro Valparaíso de Debates y el Movimiento Chilenos de Corazón. Algunas indicaciones para llevar adelante la reunión. Primero, como lo hemos dicho en otras oportunidades, como medida de seguridad, en caso que la reunión sea hackeada, inicialmente se intentará expulsar al hackeador. Y si eso no resulta, se solicita a todos retirarse de la reunión y volver a conectarse 2 minutos después. Para eso se requiere que tengan a mano el link de la reunión. Por favor, mantenga sus micrófonos silenciados para no interferir al expositor. Tercero, habrá una exposición inicial de unos 20 minutos por parte de nuestro invitado y posteriormente el presidente del Centro Valparaíso de Debates comentará brevemente lo presentado y seguidamente habrá espacio para preguntas. Michael Manley hará de moderador. Para las preguntas se les solicita que lo hagan por chat y preferentemente dirigido solamente a Michael Manley, en privado, dentro del mismo chat, por supuesto. Se les solicita además que se ciñan estrictamente a preguntas relacionadas con el tema central de nuestra reunión, que es el cuidado de nuestra democracia. Paso a presentar a nuestro invitado, el señor Gonzalo Rojas Sánchez. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, de donde egresó en el año 1976. Y 2 años después obtuvo la licenciatura en Historia. Obtuvo el grado académico de doctor en Derecho en la Universidad de Navarra de España. Desde 1977 a la fecha se ha desempeñado como docente en las áreas de Derecho e Historia en diferentes instituciones de educación superior como la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Gabriela Mistral, Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta, Finisterre, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Marítima de Chile, Universidad de Concepción. Conferencista destacado en las áreas de su especialidad y temas de actualidad, incluyendo varias intervenciones aquí en el Centro Valparaíso de Debates. Tiene una abundante participación en el área editorial y como columnista de diferentes publicaciones, diarios y revistas, tanto en el ámbito del derecho como en la historia y las ciencias políticas. Destacan sus columnas en el Diario La Nación, Revista Arcilla, Revista ¿Qué pasa?, Diario La Hora, Revista Capital, El Mostrador. Desde el año 2001 es el director de la revista Realidad, fundada por Jaime Guzmán, y a contar de enero de 2009 es el columnista de los días miércoles en el diario El Mercurio. El propósito de Chilenos de Corazón es defender nuestra institucionalidad a través del rechazo a una nueva constitución, a partir de una hoja en blanco. Hemos programado charlas con diferentes expositores que nos den una visión amplia de las ponencias existentes por el rechazo. Hoy escucharemos al señor Gonzalo Rojas. Gonzalo, por favor. Bueno, Francisco y amigos presentes, a algunos los conozco, tengo el privilegio de poderlos conocer. Al Centro Valparaíso de Debates, a Chilenos de Corazón, como instituciones también. La primera palabra comienza con A, ánimo. Ánimo. En cada una de estas reuniones, ayer pude tener otra con un grupo más reducido, de unas 40, 45 personas. La más importante conclusión es que no podemos bajar los brazos. Y quizá es el momento, ayer lo hacía al terminar, pero hoy día me hace decirlo al comienzo, de pensar, por lo menos yo así lo hago, en aquella persona que resultó siempre inspiradora para mí y que entregó su vida por Chile tan joven, a los 44 años, Jaime Guzmán, que ahora nos estaría diciendo no bajar los brazos, usar toda nuestra inteligencia, usar toda nuestra voluntad para defender la patria, para defender sus instituciones democráticas. Por lo tanto, les doy una muy profunda gratitud de que me abran este espacio tan numeroso, tan importante. Ya nos gustaría estar todos presentes en el O'Higgins, ¿no es cierto? Viéndonos cara a cara, pero no podemos hacerlo de ese modo. Afortunadamente, la tecnología está a nuestra disposición. Mi diagnóstico es seguramente coincidente con el de todos ustedes. Enfrentamos una situación extremadamente grave. Y para hacer un análisis voy a tratar de ingresar en aquella izquierda, el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, que es la fuerza que hoy día comanda la vida pública, mucho más que política, la vida pública en sus dimensiones morales y culturales, en sus dimensiones económicas, en sus dimensiones de salud y otras dimensiones sociales. Ellos comandan la vida pública chilena.
Entonces es interesante meterse dentro de lo que ellos están pensando y planeando y tratar de entender a la luz de 1973 la situación que enfrentamos hoy. Yo como historiador siempre voy haciendo comparaciones, voy encontrando, a veces no las encuentro, pero al menos las busco, similitudes y diferencias. El concepto más importante para las izquierdas siempre, y el que hoy día es decisivo para el Partido Comunista, todos lo sabemos, es el concepto de correlación de fuerzas. Como esas izquierdas viven en el conflicto, para el conflicto, el motor de la historia, dicen, es la lucha de clases, están siempre midiendo las fuerzas propias y las fuerzas que se les pueden oponer, las fuerzas que ellos llaman reaccionarias de resistencia. Muchos de los que estamos en esta reunión éramos adultos, yo era un joven universitario, en primer año de la Unidad Popular, ingresé justamente ese año a Derecho en la Universidad Católica y recordamos, la mayoría de nosotros, quizá todos, perfectamente bien, que la correlación de fuerzas para la izquierda en 1973 era claramente desfavorable. Si uno quiere saber cómo mira la izquierda la correlación de fuerzas, tiene que preguntarse siempre cuál es la actitud del Partido Comunista. Y todos recordamos que el lema del Partido Comunista después de las parlamentarias de marzo del 73 fue no a la guerra civil. Porque al analizar la correlación de fuerzas, el Partido Comunista entendía perfectamente bien que no podía triunfar en Chile a través de la violencia. Lo que medía el Partido Comunista en esos momentos y lo que mide hoy no era solo la relación entre el Poder Ejecutivo, en esos momentos en manos del presidente Allende, y el Congreso, en esos momentos mayoritariamente opositor. No es tampoco lo que mide hoy la presidencia de la República en manos de Sebastián Piñera y un conglomerado de centro-derecha tibio, y un Congreso en manos de la izquierda. La correlación de fuerzas que el Partido Comunista midió y hoy mide, tiene que ver con otras fuerzas. No es estrictamente el equilibrio o desequilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o dicho de manera más estricta, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Las fuerzas que mide la izquierda son otras, son los gremios, son los partidos de la derecha, es la posición de la Iglesia Católica, es el comportamiento de los medios de comunicación, y todos lo sabemos porque algunos de ustedes han pertenecido y siguen siendo oficiales en retiro, las Fuerzas Armadas. Cuando el Partido Comunista a mediados de 1973 desplegaba su eslogan "No a la guerra civil", es porque sabía que esas 5 grandes fuerzas las tenía en contra. Tenía en contra a los gremios, cosa que ya había sucedido desde el paro de octubre del 72. Tenía al Partido Nacional férreamente establecido en la oposición y había logrado vincularse bien con la derecha del Partido Demócrata Cristiano. Tenía a la Iglesia Católica en estado de alerta a raíz del proyecto de la ENU. Sabía que había medios de comunicación extremadamente claros en su defensa de las instituciones, Canal 13, El Mercurio, La Segunda, Agricultura, Minería, por mencionar algunos, y por supuesto sabía la izquierda, y en concreto el Partido Comunista, que las Fuerzas Armadas nunca estarían disponibles institucionalmente para respaldar un proyecto totalitario como el de Salvador Allende. Y por eso yo he podido escribir hace unos años un artículo que he titulado, perdonen la autorreferencia, "Los civiles iniciamos lo que los militares terminaron". Y el Partido Comunista sabía que ese conjunto de fuerzas civiles, coronadas por la acción de las Fuerzas Armadas, hacían imposible, por el estudio de la correlación de fuerzas, que el proyecto totalitario de la izquierda pudiese tener lugar. El Partido Comunista necesitaba tiempo. ¿Cuánto han cambiado las cosas hoy? Seguramente ustedes al oírme están pensando en cómo analiza hoy, año 2020, casi 50 años después, estamos en los días en que Salvador Allende
desplegaba su campaña presidencial para obtener la victoria el 4 de septiembre próximo. Qué distinta es hoy la correlación de fuerzas, cuán favorable es a las izquierdas, desgraciadamente. Esas izquierdas, el Partido Comunista y el Frente Amplio, gran parte de los partidos que lo integran, están operando primero sobre la experiencia pasada y con la seguridad de llevar una ventaja muy grande en la correlación de fuerzas. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros apenas vemos la rearticulación de los gremios. Los gremios en la Araucanía se han rearticulado hace ya 4 o 5 años atrás y aún así no han logrado ser oídos por el gobierno. En el conjunto de la vida nacional, los gremios apenas comienzan a rearticularse. No tenemos un León Vilarín, no tenemos un Fontaine, no tenemos un Medina, no tenemos un Cuncille, no tenemos todavía esas figuras que articulen la vida de los gremios. No vemos al Colegio de Abogados, en su época el Colegio Médico en buenas manos, el Colegio de Ingenieros en muy buenas manos. No los vemos hoy todavía rearticulados y la izquierda sabe eso. Conoce perfectamente bien también la debilidad de los dos partidos de Chile Vamos, de los dos partidos principales. La acaba de comprobar la izquierda esa debilidad al ver cómo esos partidos han sido incapaces en un tema decisivo, decisivo económicamente y decisivo simbólicamente, de obtener los votos de los senadores y diputados que pertenecen a esos partidos en el retiro del 10%. Qué señal más rotunda para la izquierda sobre la debilidad de los partidos de Chile Vamos. ¿Sabe la izquierda que la Iglesia Católica hoy día no está en condiciones en lo más mínimo de levantar su voz en la defensa de las instituciones? Porque esa voz será siempre acallada con el tema de los abusos y que además los medios de comunicación no le van a dar espacio alguno. Sabe perfectamente bien la izquierda que controla por completo los medios de comunicación, que aunque la propiedad de esos medios pueda ser adjudicable a personas que llamaríamos de derecha, el 85, el 90, el 95% de los comunicadores bailan al ritmo que el Frente Amplio y el Partido Comunista les ponen. Y por último, lo más doloroso, la izquierda entiende que las Fuerzas Armadas han sido inmovilizadas. En gran parte la izquierda ha tenido éxito en esa tarea con los juicios inicuos que ha desplegado, inmovilizadas por la mala experiencia de haber salvado ya una vez a Chile y por la falta de respaldo por parte del gobierno. Por lo tanto, la situación respecto de la correlación de fuerzas es hoy día muy desfavorable para nosotros. Se preguntarán ustedes por qué no he mencionado al Partido Republicano, en el que yo milito, soy fundador y miembro de su Tribunal Supremo. No lo he mencionado porque el Partido Republicano tiene un parlamentario y es apenas un partido en formación, constituido en unas pocas regiones, aunque terminará en los próximos meses constituyéndose en las restantes. Por lo tanto, en el contexto hoy de la correlación de fuerzas para la izquierda, el Partido Republicano es un dato a un año plazo, no es un dato que tenga importancia hoy. Y en la vorágine que estamos viviendo, los datos de hoy son los decisivos. ¿Qué es, eso sí, lo que tiene que evitar la izquierda, en concreto el Partido Comunista, que suceda en Chile para que su proyecto pueda tener éxito? Para que la correlación de fuerzas que le es tan favorable a esa izquierda hoy pueda consolidarse y tener éxito su proyecto. ¿Qué es lo que tiene que lograr evitar? Hago un pequeño paréntesis y digo, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido, por supuesto, atraer hacia ese extremo al Partido Socialista, al PPD y a sectores muy importantes de la democracia cristiana. Eso ya está logrado. Esas fuerzas, que supuestamente eran las fuerzas moderadas de la Concertación, no están dispuestas a oponer ninguna resistencia a los designios rupturistas del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque piensan que podrían salvarse en el contexto de esos designios rupturistas, y si se logran oponer a ellos, probablemente piensan que serían arrasados. Cierro el paréntesis y vuelvo a la pregunta que me hacía. ¿Qué tiene que evitar la izquierda hoy para no perder el control de esta correlación de fuerzas? Lo que tiene que evitar es que el extremismo, y todos recordamos entonces inmediatamente a Carlos Altamirano,
y recordamos a Miguel Enríquez y nos damos cuenta del favor, por así decirlo, que le hicieron a Chile Carlos Altamirano y Miguel Enríquez con sus planteamientos y Oscar Guillermo Garretón. Lo que tiene que evitar hoy día el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio es que algunas fuerzas de la izquierda todavía más extrema, en alianza con los grupos anarquistas, con el narcotráfico y con el lumpen, puedan provocar un enfrentamiento entre civiles. Yo preparé este guión a mediados de la semana pasada, hacia el jueves de la semana pasada, y he de decirles que experimenté una triste alegría, una alegre tristeza al comprobar que exactamente ese es el punto focal del conflicto que viene cuando vi lo que había sucedido en dos municipios de la Araucanía con ciudadanos que fueron a desalojar los municipios que habían sido tomados por personas que no son mapuches, sino que pertenecen a grupos de sedición terrorista en los que hay, por supuesto, numerosos chilenos no mapuches y también europeos. Vi con una alegre tristeza, con una triste alegría, que la tesis que venía elaborando, en el sentido de que los enfrentamientos entre civiles se van a comenzar a producir, se comprobaba. ¿Por qué a la izquierda le resulta insoportable esa situación? Le resulta insoportable al Partido Comunista y a sectores del Frente Amplio que los extremistas de la izquierda, y en concreto los grupos anarquistas, la primera línea en la que también hay militantes de las juventudes comunistas de vez en cuando, esa primera línea pueda terminar en los próximos meses agrediendo la propiedad privada, y en concreto la propiedad habitacional, los lugares de trabajo, cortando las vías de comunicación, como sucedió también anoche en la Araucanía, atacando los colegios y universidades. En ese contexto, ya sabemos lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a organizar, nos venimos organizando, y vamos a defender nuestras casas habitaciones, nuestros lugares de trabajo, nuestras vías de comunicación, nuestros colegios y universidades. Y si se producen esos enfrentamientos entre civiles, cambia la correlación de fuerzas. Porque aunque no sean los gremios, los partidos, la iglesia, los medios de comunicación, los que enfrenten a unas primeras líneas, Gabriel Salazar describía esas primeras líneas en un libro tremendo que recomiendo porque es importantísimo, los movimientos sociales en Chile, decía él, como el mestizo tendiente a la montonera, el mestizo chileno que tiende a la montonera. Si vemos que el mestizo chileno que tiende a la montonera, son palabras de Salazar, no mías, comienza a agredir, como ya lo hizo en octubre, noviembre, diciembre, enero y comienzos de febrero y marzo, los lugares de nuestra intimidad, propiedad, trabajo, vías de comunicación, colegios y universidades, se va a producir el enfrentamiento entre civiles. Y entonces ahí cambia la correlación de fuerzas, porque las Fuerzas Armadas, ante una situación de disolución nacional, imaginémonos que lo que sucedió en la Araucanía en la madrugada del sábado al domingo, suceda en 20 ciudades de Chile simultáneamente, en que combatan grupos de cientos o miles de personas por aquello que les es más querido defender, mientras otros intentan, los mestizos de la montonera, atacarlo. El gran dilema para el Partido Comunista es cómo imprimirle toda la fuerza a su propia energía para que se rompa el sistema, habiendo plebiscito o no habiendo plebiscito, sin que esa ruptura provoque una guerra entre civiles que exija la presencia de las Fuerzas Armadas. Por eso para el Partido Comunista, ahora, no en marzo pasado estaba todo el diseño para derribar al presidente Piñera antes del plebiscito del 26 de abril. Pero ahora para el Partido Comunista es clave que el plebiscito se haga, porque es la única manera que podría tener de intentar descomprimir a esa oposición de calle, a esa montonera de los mestizos, y configurar una asamblea constituyente dotada de supuesta legitimidad. Por lo tanto, las próximas semanas son decisivas,
Porque si el modelo Araucanía comienza a ser replicado de nuevo en nuestras ciudades, como ya lo está haciendo en un barrio por aquí, en un barrio por allá, toda la estrategia del Partido Comunista, que es llegar al plebiscito y a la Asamblea Constituyente para dominar por esa vía las instituciones chilenas, puede caerse. Puede caerse porque pueden perder la correlación de fuerzas que significa tener hoy día el control del Congreso y el control eventual de la calle. Pero ese control de la calle tiene que ser también para la izquierda autocontrol, cosa que va a ser muy difícil. La frialdad del Partido Comunista, y con esto yo acerco ya al final solamente un par de consideraciones para que ustedes puedan hacer los comentarios y las preguntas que quieran. La frialdad del Partido Comunista se puede topar de nuevo con las cabezas calientes. Algunas de esas cabezas calientes están dentro del Partido Comunista. Gutiérrez, a veces el mismo Jadwe, pero lo que más le importa al PC, yo creo que todos hemos valorado de una vez por todas lo que significa el Partido Comunista. En los últimos 20 años yo me he desgañitado hablando del Partido Comunista y tantas veces lo único que he recibido es la respuesta de que soy un exagerado, un extremista. Creo que es muy difícil decirle algo así a quien hoy día insiste en que el Partido Comunista es decisivo. ¿Para qué es decisivo? Para mantener esa correlación de fuerzas que hoy día le es abiertamente favorable. ¿Qué puede hacer el gobierno hoy? El gobierno tiene hoy una oportunidad única y la tiene por las próximas 2 o 3 semanas. No hay más espacio, que es usar la Araucanía como un auténtico experimento de conflicto para darle poder a las Fuerzas Armadas, más allá de Carabineros, y ver cómo reacciona, por una parte, la ciudadanía de esa región ante la nueva forma de protección de que pueda ser objeto con la presencia de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo, cómo reacciona la izquierda al comprender que las Fuerzas Armadas comienzan a hacer al menos acto de presencia en los conflictos entre civiles. Ese experimento es el único que le puede permitir al gobierno, guardando las distancias de una guerrilla rural a unas guerrillas urbanas, estudiar en terreno el modo de enfrentar el comportamiento de la izquierda en la calle en las próximas semanas y el modo en que ese comportamiento de la izquierda en la calle sea respaldado o rechazado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si eso le cabe al gobierno, hacerse cargo del laboratorio de la Araucanía, voy a decir algo muy duro y que me perdonen las personas de la Araucanía, pero afortunadamente ese laboratorio existe hoy, porque es la única posibilidad de experimentar ahí lo que puede suceder globalmente en Chile en 3 semanas, 5 semanas, 2 meses más, sea cual sea el resultado del plebiscito. Experimentar ahí. Yo sé, algunos de ustedes me dirán y me lo van a querer preguntar, y contesto de inmediato, por lo tanto, ¿cuentan hoy con las Fuerzas Armadas, con las reglas de uso de la fuerza adecuadas para poder enfrentar esa situación? La respuesta es obvia, no. Las reglas de uso de la fuerza aprobadas en febrero no son las adecuadas para enfrentar ni esa ni ninguna otra situación análoga. Pero todos sabemos también que hay momentos en los cuales las situaciones de hecho se imponen por encima de los textos de los decretos supremos. ¿Qué podemos hacer nosotros? La segunda y última pregunta que me contesto. Nosotros tenemos que fortalecer, independientemente de si el gobierno puede o no aprovechar el laboratorio de la Araucanía, nosotros tenemos que fortalecer todas las estructuras del rechazo, todos los contactos posibles para que el rechazo tenga el mejor resultado, hoy inimaginablemente bueno, pero tiene que ser así. Y para eso tenemos apenas 2 meses y medio si los números de la pandemia siguen mejorando. Tenemos que fortalecer las estructuras partidistas. Si algunos de ustedes todavía son militantes de la Unión Demócrata Independiente, yo dejé de serlo el año 2016 para sumarme al proyecto de José Antonio. Si algunos de ustedes todavía son militantes de Renovación Nacional, fortalezcan su presencia en esos partidos. Aquellos de ustedes que son ya militantes del Partido Republicano, involúcrense. Y aquellos que no lo sean,
los animo claramente a ingresar a la vida partidista. Hay que fortalecer los gremios. Aquellos de ustedes que pertenezcan a colegios profesionales, a cualquier tipo de ONGs o asociaciones, incluso en los clubes deportivos, la sociedad entera se va a ver afectada por esta vorágine de dos izquierdas, una pensante y otra violentista. La primera, la pensante, va a usar la violencia cuando le convenga, pero hoy ya no le conviene tanto, y por lo tanto la vida social se va a ver afectada en todas las dimensiones. No nos extraña entonces que hasta en un club deportivo o en un club social tengamos que establecer las redes que nos permitan una adecuada defensa de nuestras ideas. Los barrios, todos recordamos lo que fue Proteco durante la Unidad Popular. Bueno, ustedes vieron en Reñaca de manera muy clara la situación que se produjo, cómo la gente en un momento determinado hizo el parelé, ¿no es cierto? Pero esas redes hay que articularlas desde ya. Los grupos de amigos, las redes sociales, mal llamadas sociales, pero todos entendemos, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, las que sean, expandiendo nuestras redes. No le mandemos las cosas que nos llegan a las mismas 100 personas que sabemos que están de nuestro lado. Tenemos que hacernos la lista del segundo círculo concéntrico y del tercer círculo concéntrico, del jardinero, de la señora que trabajó en nuestra casa y que ya no trabaja, de esos 3 o 4 sujetos que en algún momento nos prestaron un determinado servicio o de los que fuimos socios 10 años atrás, nuestros segundos y terceros círculos, particularmente de gente joven, de los menores de 35, donde todos sabemos que tenemos unas carencias enormes. Y por último, también nosotros tenemos que retirar nuestro 10%. Ustedes me dirán, ¿cómo retirar el 10%? No, no me refiero a retirarlo de las AFP. Me refiero a que cada uno de nosotros va a tener que hacer también esfuerzos económicos para el fortalecimiento de todas nuestras redes. Nuestras redes no pueden funcionar pura y simplemente con ese ánimo que yo les daba al comenzar, sino que requieren de mucha imaginación, de mucha voluntad y, como siempre, también requieren de dinero. Y así como les hablaba de Jaime Guzmán al comienzo, termino también con un recuerdo de Jaime. Jaime era un hombre que pegaba muy buenos sablazos. Iba a ver a personas importantes durante la Unidad Popular y pedía significativos montos de dinero para poder sacar adelante iniciativas de defensa de Chile. ¿Se acuerdan de esa carta que le escribe a la señora Carmen? Todo lo que hayamos de sufrir por el bien de la patria. Bueno, en esa situación estamos actualmente. Miremos muy de cerca el comportamiento del Partido Comunista y del Frente Amplio, miremos muy de cerca el laboratorio de la Araucanía y, aparte de fijar la mirada en esas dos situaciones, pongamos toda nuestra energía en el fortalecimiento de las redes del rechazo, de las estructuras partidistas, de los gremios, de los barrios, de los grupos de amigos y de todas las redes de comunicación virtual. También pidamos y encontremos esos pequeños aportes que son imprescindibles cuando llega un momento de gravedad extrema como el que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Gonzalo, muchas gracias, muy agradecido. Un par de explicaciones antes de continuar. Le pedimos a Gonzalo Rojas que hiciera una presentación relativamente corta, a lo mejor a algunos les habría gustado escucharlo, que siguiera desarrollando su idea, pero queríamos dejar tiempo también para las preguntas que en estos casos son tremendamente enriquecedoras. Los que quieran hacer preguntas, como lo dijimos al principio, por favor diríjanlas directamente por chat a Michael Manley. Michael se escribe Michael, para que, ¿cómo se llama? Para los que no lo han encontrado, ¿ya? Y les quiero pedir, por favor, que contesten una encuesta que hay en el chat. Hay un link en el chat para que contesten una encuesta para ir reuniendo información respecto de las personas que están atendiendo nuestras reuniones y poder entregarles información también. Dejo con ustedes ahora a continuación a nuestro panelista de hoy, Francisco Bartolucci. No sé si Francisco está por ahí, si puede activar su micrófono, por favor. Sí, Francisco, buenas tardes, estoy aquí. ¿Se me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Bueno, muy bien. No voy a ser de panelista. Demos curso
a las preguntas, pero en primer lugar, saludar a Gonzalo, ¿no? Agradecerte, Gonzalo, contarte que tenemos 215 participantes en este instante. 216, alguien más se une, que es una gran cantidad, ¿no? Así que felicitaciones. Francisco Muñoz ya te ha dado el saludo a nombre de Chilenos de Corazón, yo te lo entrego a nombre del Centro Valparaíso de Debates. Estamos haciendo esta ronda de reuniones precisamente, Gonzalo, para mantener el ánimo en alto, ¿correcto? ¿No? Es cierto que a veces nos escuchamos entre nosotros mismos, pero eso nos permite también saber que estamos, que somos, ¿no? Y que mantenemos un ánimo muy fuerte de dar este combate otra vez, que vamos a darlo por Chile una vez más. Así es la vida. A mí me tocó darlo a los 20 y tantos años. Ahora que ya tengo casi, ¿cuánto tendré? Bueno, voy a volver a dar esta gran lucha por Chile junto a todos los que están en la misma idea, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muy acertado tu planteamiento y quiero hacer un solo comentario. Efectivamente, la izquierda lo que más le teme es a la reacción ciudadana. Como tú muy bien has explicado, tiene de alguna manera contrarrestadas las demás fuerzas que tú muy bien señalaste. Pero le teme efectivamente a la reacción ciudadana. Tanto es así que estamos presenciando en este preciso instante, ayer, hoy, la reacción brutal de la izquierda por lo ocurrido en la Araucanía, para tratar de deslegitimar la reacción ciudadana, ¿no? Tratándola de una matonaje, en fin, de discriminación, etc. Y para hoy día, bueno, ya lo hubo, ¿no? Yo recibí fotos de muchas ciudades donde ya habían manifestaciones en favor del pueblo mapuche, contra la discriminación, etc. ¿No? Y hoy día entiendo que es un día complejo también en la noche y los próximos días serán así. La izquierda quiere acallarnos. Se da cuenta, como muy bien tú has explicado, que hay una reacción ciudadana. Esa reacción ciudadana se acaba de manifestar con fuerza en la Araucanía, aunque ya venía presentándose, como tú muy bien señalas, que en este lugar o que en el otro, pero de una manera muy desarticulada. Aquí fue una reacción de los ciudadanos de esas comunas, de ese lugar de la Araucanía. Pero eso hay que acallarlo, ¿no? Entonces ha venido esta reacción brutal de la izquierda contra la reacción ciudadana de la Araucanía para desprestigiarla, para asustarnos a todos, ¿no? Y para decirnos de todo, para que no haya más reacción ciudadana. Le temen a la reacción ciudadana. Tenemos que hacer reacción ciudadana, no solo en la calle. Tenemos que hacer reacción ciudadana en todas partes, ¿no? Como podamos y en lo que podamos, ¿no? Fortaleciendo, como tú decías muy bien, todas las instancias donde podamos estar y donde podamos participar. Que no nos acallen, efectivamente, nos tienen miedo a la reacción de una ciudadanía que se levante para defender de nuevo a Chile. Porque el 73 los militares hicieron la gran tarea final, pero fueron los ciudadanos los que levantaron la situación y dieron la posibilidad para que las Fuerzas Armadas intervinieran sin perjuicio de todos esos documentos jurídicos notables que sirvieron de fundamento para la intervención de las Fuerzas Armadas. Así que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reaccionar y accionar también por todas partes. Hay que ir levantando esta reacción ciudadana, ¿no? No solo para ir a una municipalidad a despejarla, sino para estar en todo lo que podamos estar, ¿no? Ir levantando a la gente, ir calentando las conciencias y las voluntades de nuestra gente, reaccionar, como tú decías, en todos los ámbitos que podamos. Ha quedado probado ayer, hoy y seguirá digamos, el peligro que significa para la izquierda y el temor que le tienen a la reacción ciudadana. Por eso, reiterándome, ¿no? Esta reacción brutal que han tenido por lo que pasó en la Araucanía para desprestigiar, ¿no? Esa situación. Y desde luego, los estúpidos del Congreso, una vez más, siguen con la misma voz. Y nos falta algún elemento del gobierno que también dice algo que no ayuda mucho. Bueno,
basta, ¿no? Te entrego, bueno, gracias Gonzalo, un aplauso, muy bien por ti, ¿no? Y aquí estamos para levantar Chile. Michael, tú tomas el control ahora, por favor. Muchas gracias Gonzalo de partida. Vamos con la primera pregunta de Patricio Betty. ¿Usted cree que ha habido un golpe de facto del Congreso transformando nuestro sistema presidencial en uno parlamentario sin modificar la Constitución, tramitando leyes inconstitucionales que no son declaradas inadmisibles? Parece que No sé tienes si que darle, Michael, el micrófono a Gonzalo. Sí, Gonzalo, por favor, casi. actívalo tú, por favor, que está dado. Ahora sí, Ya, ahí ahora sí. sí, ahora sí. Hace un rato no me dejaba. Ese golpe se está dando, no está terminado. Se viene dando con los proyectos de ley que debieran haber sido declarados inadmisibles y no lo fueron. Se escaló todavía un peldaño más usando el subterfugio de una reforma constitucional en materia legal. Y no sabemos qué otros pasos, porque está Fernando Atria siempre trabajando con su cabeza, se van a inventar. La sutileza jurídica de Fernando Atria, por ser benigno con él, la pillería jurídica de Fernando Atria, si queremos ser más claros con él, no tiene límite. Y entonces ese Congreso se va a acostumbrar a actuar no al margen de la ley y de la Constitución, sino en el contexto que Fernando Atria ya describió. La Constitución es un cadáver, dijo Atria hace 3 semanas atrás. Es un cadáver. Él dictaminó que la Constitución es un cadáver. A los cadáveres se les entierra, pero también se les puede velar durante un tiempo. Y lo que va a ir haciendo el Congreso es aprovechar la presencia de la Constitución para utilizarla durante el tiempo que sea necesario, con vistas a obtener quizás qué otras posiciones de poder que a mí me preocupa mucho más se van a reflejar eventualmente en la nueva Constitución. Lo que ahora se practique no va a poder quedar fuera de una eventual nueva Constitución. La única ventaja que tenemos con lo que esta gente está haciendo es que le podamos decir a la gente que creía que iba a haber una buena voluntad para redactar una nueva Constitución, que la voluntad con la que se va a redactar una eventual nueva Constitución es una voluntad por completo contraria al sentido del derecho, que es una voluntad fraudulenta. Las personas que se acostumbran al fraude pueden cambiar de marco constitucional y legal y de marco reglamentario, pero una vez que el fraude se instala en la cabeza de una persona, qué difícil es salir de ahí. Por lo tanto, el régimen se ha ido haciendo parlamentario, pero sospecho que de aquí hasta quizá cuánto tiempo más veremos una escalada todavía mayor en ese sentido. Cualquier persona que estudie cómo comenzaron las prácticas parlamentarias en el siglo XIX verá que de una primera retención de los presupuestos, de la ley anual de presupuestos, de la discusión para el año 49, 1849 fue la primera retención, después se pasó a las interpelaciones parlamentarias y después se usó el mecanismo de la acusación constitucional contra la Corte Suprema Manuel Montt, todo tipo de resquicios para ir instalando el régimen parlamentario. No se hizo de una sola vez. Michael, ¿tienes...? Sí, tengo más. Es que parece que se está yendo la señal de Gonzalo. De Gonzalo. No, Gonzalo está fuerte y claro. Yo creo que el que está con ser un poco débil eres tú, pero González se está escuchando fuerte y claro. ¿Me oyen bien? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, ¿Se me oye ahora bien? sí. Fuerte y claro. Juan Carlos Ruiz pregunta: ¿en Estado de Derecho no hay democracia? ¿Qué debe hacer el gobierno para...? No escucha. ¿Ah?
yo lo que alcancé a escuchar, Michael Manley, la pregunta era, sin Estado de Derecho no hay democracia. ¿Qué debe hacer el gobierno para recuperar ese Estado de Derecho? ¿Esa es la pregunta, Michael? Sí, correcto. Bueno, insisto en el laboratorio Araucanía. Si el ministro Pérez logra, independientemente de cómo lo estén atacando, logra restablecer coordenadas básicas del Estado de Derecho, respeto a la fuerza pública, respeto a la propiedad privada, respeto a las sentencias de los tribunales y por lo tanto al cumplimiento de las condenas y así otra serie de elementos básicos del Estado de Derecho que están todos puestos, no digo en duda, en jaque en la Araucanía. Si el laboratorio de la Araucanía, por triste que sea llamarlo así, entrega un precipitado, un resultado a 2, 3, 4 semanas que restablece, que restituye algunas, quizá no todas, de esas coordenadas propias del Estado de Derecho, entonces los ciudadanos le diremos al gobierno que por fin, aunque sea en una región específica, logró demostrar, primero, su propia convicción en el Estado de Derecho y segundo, que el uso de los medios de los que dispone es eficaz. A mí me dolió terriblemente y lo encuentro un diagnóstico, bueno, durísimo y que había que hacer, lo que dijo el profesor Raúl Bertelsen este domingo, nuestro querido Raúl, una buena amistad con él, lo había dicho Hernán Corral en su columna antes. El presidente tenía la obligación jurídica o de intentar el veto o de acudir al Tribunal Constitucional. No para proteger a las AFP ni el derecho de propiedad de ese 10% que afecta a todos. No, para proteger el Estado de Derecho, y no lo hizo. Perdió esa oportunidad. Si ahora pierde la oportunidad de la Araucanía, no veo qué más podemos pedirle en vistas de lo que se nos viene. Muchas gracias. Claudia Cofré nos pregunta, tú ya mencionaste, digamos, que a la izquierda y al Partido Comunista, etcétera, le preocupa la reacción ciudadana. ¿Cuál es el punto débil que tiene la izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista, para poder trabajar en esa debilidad y que podamos ganar el plebiscito y un gobierno donde estén fuera los progresistas y marxistas? Su falta de control de parte de la primera línea. Porque No sé si se me está escuchando. Sí. ¿Y a mí también? Sí, perfecto. ¿Se me oye bien? Ya, perfecto, perdón. La falta de control completo que el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen respecto de la primera línea. En la primera línea ha habido integración de las juventudes comunistas y ha habido integración de esos jovenzuelos que son indigenistas, feministas, ecologistas profundos, transhumanistas, que las tienen todas, ¿no? Y que están agrupados en el Frente Amplio. Pero la primera línea tiene elementos que no son controlables ni por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista. Esos elementos los describe magníficamente bien, seguramente ustedes lo han visto y oído ya con detalle, Alexis López, ¿no es cierto? Con todo detalle, la fuerza de los movimientos anarquistas hoy en Chile, y la asociación con algunas de las barras bravas, con el narcotráfico, con el lumpen, hacen muy difícil para el Partido Comunista que el control sea total y completo. Hagamos una analogía que todos recordamos. Nunca el Partido Comunista pudo lograr controlar al movimiento campesino revolucionario, al Frente de Trabajadores Revolucionarios, al Frente de Estudiantes Revolucionarios, las filiales del MIR. Nunca logró convencer al MIR que la estrategia rupturista tenía que someterse a la estrategia gradualista. Nunca logró Corbalán convencer a Altamirano que la correlación de fuerzas no era la conveniente y que por lo tanto Altamirano tenía que agachar el moño. Este es el temor de la izquierda. Y por lo tanto, de nuevo, una triste alegría, una tristeza alegre, una alegría con tristeza.
cada vez que vemos un incidente en las calles de Chile por las noches y están resurgiendo esos incidentes, y como Pancho bien decía, no le he dado las gracias a Pancho por su magnífico comentario, se me había olvidado porque no tenía micrófono en ese minuto, esos incidentes van multiplicándose. De alguna manera, ese es el Chile real y por lo tanto hay que dar gracias de que ese Chile real se exprese. Porque en esa expresión, la izquierda más pensante, y digo, siempre por pensante estoy metido en la cabeza de Tellier, esa izquierda no veo hoy, en marzo sí, hoy no ve ese despliegue de la violencia con la misma, con el mismo interés con que lo veía en marzo, porque en marzo estaban convencidos de que votaban a Piñera. Pero hoy día tienen el plebiscito a 2 meses plazo y el plebiscito puede ser para ellos todo lo que necesitan, sin votar a Piñera. Entonces al plebiscito le puede hacer un gran perjuicio a la izquierda la presencia de focos insurreccionales, de nuevo, de violencia desatada en 20 o 25 ciudades del país. Joaquín nos pregunta, ¿será el mayor punto débil de nuestro sector la falta de conciencia frente al peligro en que estamos? Gente no cree cuán grave es la situación, no entiende que la correlación de fuerzas es ampliamente beneficiosa para los zurdos. Sí, es uno de los puntos, ¿no? La falta de conciencia, el haber vivido tanta gente pensando que la ola positiva nos llevaba camino del desarrollo y de la consolidación de nuestras instituciones democráticas. Esa falta de conciencia tiene que ver con dos carencias muy graves, ¿no? Carencias. La falta de formación histórica y la falta de formación doctrinaria. Después hay otras cosas que son actividad en las personas, el excesivo afán de lucro, en fin, ya. Pero a mí me preocupan las carencias como profesor universitario, ¿no? La ignorancia histórica y la ignorancia doctrinaria, que hacen que muchas personas, cuando se les intenta explicar qué ha pasado y por qué ha pasado, ninguna de las dos dimensiones las acepten. Quizás se van a topar con el qué ha pasado pasando ahora y con la explicación de por qué ha pasado y vuelve a pasar ahora de golpe, intuitiva. Bueno, qué pena, es una falta de conciencia que obedece a la falta de formación histórica y doctrinaria. Gracias, Gonzalo. Jorge Donoso pregunta, si no hay cabezas calientes y consiguen un favorable resultado en el plebiscito, ¿qué estima se debiera hacer? Yo creo que ese escenario no es viable, porque si el apruebo gana, la vorágine se acelera. El apruebo puede ganar el 25 de octubre, eso significa que le quedan 2 meses hasta el 25 de diciembre para hacer con el país lo que le dé la gana. Y va a haber un porcentaje importante de gente en las calles que lo va a querer todo ya, digamos por así decirlo, el síndrome Mesina. ¿Se acuerdan cuando Mesina anuncia, dice él, bueno, y a lo mejor el día que se constituya la Asamblea Constituyente, la propia Asamblea se declara soberana y todo lo que la fundamentó queda de lado? Esa mentalidad de Mesina, de ir anunciando eso, algunos pueden considerarla un error. Oye, nos estás dando a entender que nos quieres engañar. Y otros dicen, no, no es un error, porque es simplemente calentar motores para lo que efectivamente va a suceder. Yo no me pongo en el escenario del supuesto de la pregunta. En el caso de que la apruebo triunfe en cualquier condición, si triunfa estrechamente, se dirá que hay que potenciar la fuerza de la prueba entonces en la calle. Si triunfa ampliamente, va a ser muy difícil que la calle no pida, esa calle ya entendemos manipulada por estos sectores que hemos comentado, aunque el Partido Comunista intente controlar, que la calle no pida todo y ya, incluso que no vuelva a pedir la caída del gobierno como estaba perfectamente planificado, todos conocemos el calendario
para hacerlo en marzo. Nos pregunta María Carolina Salas, para usar la fuerza en la Araucanía, ¿es necesario decretar otro estado de excepción constitucional o el de emergencia decretado es suficiente? Bueno, no conozco la situación al detalle de la Araucanía para que los supuestos calcen con un nuevo estado de excepción constitucional, porque se dictan de acuerdo a ciertos supuestos, ¿no? Pero es perfectamente posible que sea necesario escalar. El estudio de las guerras de guerrillas, yo conozco solo una guerra de guerrillas que he estudiado sistemáticamente, no he estudiado ni la guerrilla colombiana, ni la guerrilla sandinista, ni la guerrilla en Chiapas, no he estudiado Sendero Luminoso, no, pero he estudiado Vietnam por 40 años. Las guerrillas no se detienen con estados de excepción, las guerrillas se detienen, no en esta fase en la que estamos ahora, ya es muy difícil detenerla ahora, quizá la última, si es que es la última oportunidad, las guerrillas se detienen cuando los primeros focos insurgentes surgen, y a esos primeros focos insurgentes hay que suprimirlos haciendo la pérdida, haciendo el costo, porque la pérdida y el costo que hemos presenciado 15, 20 años después de esos primeros focos insurgentes, de esta etapa contemporánea, ¿no es cierto? Ha habido focos insurgentes en la Araucanía por 5 siglos, ok, ya. Pero en esta etapa contemporánea, desde Elwin para acá, con todo lo que hizo Elwin con la CONADI, en fin. Como esos primeros focos insurgentes fueron trabajados por el diálogo y la legislación, y fueron permitidos, no hay estado de excepción, me parece a mí, que los pueda suprimir a estas alturas. Entiendo que los estados de excepción pueden amparar mejor una determinada acción, pero es la acción específica, no seamos tan legalistas los chilenos. Jaime Guzmán siempre decía, somos el país más legalista del mundo porque no vivimos en casas, vivimos en decretos con fuerza de ley número 2. En casas ley Pereira, decía él. El único país en que la gente compra la ley por la calle. La ley, la nueva ley, para los regalones salió la ley. Ya dentro del marco de la ley, lo importante ahora es la acción específica. Qué bueno que aunque no haya sido aprobada la ley de protección de infraestructura crítica, por lo menos el Mercurio nos diga hoy, la prensa nos diga hoy, que ya las Fuerzas Armadas fueron desplegadas ayer en el viaducto del Mayeco y en otros lugares de infraestructura crítica. Porque la escalada ha sido brutal en 15 días. Yo creo que las madereras deben estar súper tranquilas en este minuto, pensando, ya pasó la ola, ya pasó por nosotros la ola. Ya no se van a preocupar más de nosotros, pues ahora están dedicados a botar antenas de aeropuertos, tomarse municipalidades y quemarlas, intentar dinamitar el viaducto del Mayeco. Ya probablemente nosotros ahora vamos a poder trabajar con un poquito menos de riesgo. Pienso yo que a lo mejor así va a ser. Si hay un estado de excepción que ampare mejor el uso de la fuerza, pensando por supuesto en las consecuencias penales que puede tener para quienes ejerzan la fuerza, bienvenido sea. Arturo Niño de Cepeda pregunta, ¿cuál cree usted que sería el porcentaje de participación ciudadana en el próximo plebiscito del 25 de octubre que le podría dar legitimidad al resultado? Entiendo que este tema podría ser crucial para el respeto del resultado y sus consecuencias. Recordemos que en las últimas elecciones hemos bordeado el 50% del padrón electoral y en algunos casos hemos bajado del 50%. En las condiciones sanitarias que estamos viviendo, es difícil que superemos ese porcentaje. No digo que es imposible, pero es difícil que superemos ese porcentaje. Pero, de nuevo, perdonen que sea negativo, pesimista, me da la impresión que aunque votara el 38% de la población, si gana el apruebo, el resultado va a ser absolutamente validado, si gana el rechazo, va a ser absolutamente rechazado.
La voluntad no tiene que ver en este caso con el respeto de los mecanismos democráticos. Piensen que la actual federación, la actual FECH, ¿ya?, que tiene una persona de presidente, doña Emilia Schneider, esa persona no obtuvo el quórum necesario en octubre del 2018, pero ejerció la presidencia de la FECH durante todo el año sin ningún problema. Una presidencia interina, una presidencia subrogante, no sé cómo la llamaron. Camila Vallejo, cuando fue presidenta de la FECH 9 años atrás, apenas obtuvo el quórum para ser presidenta. Y ese quórum era del 30% de los votos estudiantiles. No es que ella obtuvo el 30, no. Ella obtuvo la mayoría absoluta dentro del 30. La izquierda no opera con los criterios con los que nos gusta que opere la democracia. Por lo tanto, si el triunfo del rechazo se produce con un 38% de cuerpo electoral, es un triunfo válido. El apruebo se produce con el 38% del cuerpo electoral, la izquierda dirá que es un triunfazo. Y si gana el rechazo con el 38% del cuerpo electoral, el plebiscito es nulo y puede ser inaceptable. Nos acordamos de nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto? Como dijeron, insanablemente nulo. La izquierda jugará la carta que le convenga con total prescindencia de la institucionalidad. Muchas gracias. Hernán Miranda pregunta, ¿de dónde proviene el financiamiento de la izquierda que actualmente está operando, especialmente en la Araucanía? ¿Hay algún dato o estudio al respecto? Bueno, dos cosas interesantes. La devolución de las propiedades a la izquierda y los negocios que ha hecho el Partido Comunista, algunos de ellos han tenido pésimos resultados, ¿no es cierto?, como la Universidad Arcis. Pero otros negocios del Partido Comunista han sido magníficos. Y el partido es muy disciplinado y cuenta con una aportación de su militancia extraordinariamente ejemplar. Eso en cuanto al Partido Comunista, ¿no? La red de propiedades que le fueron devueltas y por lo tanto los ingresos mensuales que el partido tiene. Ya no tiene al hermano mayor que le ayude, pero sí tiene muchos niños chicos en la familia que aportan. La red de instituciones de ONG que pertenecen, están vinculadas al Partido Comunista es enorme y todos podemos buscar aquel informe, no sé si Pancho era diputado en ese momento o no, cuando la Cámara de Diputados se hizo cargo de la fiscalización de los aportes de Bachelet 1 a las ONG. No recuerdo la cifra yo en estos instantes, pero eran millones de pesos. Solo recuerdo los volúmenes que recibía el Museo Salvador Allende, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. La red de instituciones financiadas por el Estado de Chile, algunas de ellas culturales supuestamente, ¿no es cierto?, que ganan fondos concursables que los adjudican las mismas personas de izquierda, por supuesto, el sistema se retroalimenta. Ahora, en el caso de la Araucanía, desconozco hasta dónde la inteligencia, tanto la inteligencia civil como la inteligencia militar, ha podido establecer dos cosas que son, me parecen muy importantes. Primero, la presencia de europeos. Todos conocemos a algunos europeos que se han venido a vecindar a Chile y que están casados con mapuche. La francesa aquella, el cura belga tal, ese no está casado, pero ya se entiende, ¿no es cierto? Esos señores los conocemos todos, porque esos señores salen en los diarios. El otro día, y no es que me esté desviando, sino que quiero contestar en la segunda parte de la pregunta, dirigiendo un grupo de formación de gremialistas de la Universidad de Concepción, que lo dirige el Ceremi de Educación, un chiquillo buenísimo, Ceremi de Educación de la 8ª región. Le pregunté, oye, ¿por qué te veo preocupado, Fernando? Fernando Peña se llama, ¿no? Bueno, es que me acaban de quemar la 3ª escuela en Arauco, profesor. Él es el Ceremi, secretario regional ministerial de Educación, y Arauco pertenece a la 8ª región, como sabemos. Bueno, ¿y quién quema esas escuelas, Fernando? Respuesta de Fernando. Sabemos que en Arauco funcionan al menos 3 grupos de entre 40 y 50 personas integradas por mapuches, chilenos no mapuches y europeos. Bueno, digo yo, Fernando, pero sabemos. ¿Qué significa sabemos? No, más no le puedo decir por Zoom, me dice él también. Mi pregunta era un poco impertinente, ¿no es cierto? Saben
¿Quiénes son esos europeos? ¿Saben cuánta plata reciben esos europeos de ONGs holandesas, belgas, alemanas, británicas, españolas, italianas? Recordemos los contactos perfectamente establecidos entre el Partido Comunista y la FARC. Las fotos de los militantes comunistas haciendo prácticas en campaña con la FARC en Colombia. ¿Se acuerdan, no es cierto? Para venir después a trabajar a la Araucanía. Recordemos la presencia perfectamente documentada de militantes de Euskaditas Katasuna, de ETA, en la Araucanía años atrás. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Voluntad política para tirar de esos hilitos y armar la madeja? ¿O simplemente no ha habido capacidad profesional para hacerlo? No lo sé. Gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta es, ¿qué respaldo jurídico requerirían en la actualidad las Fuerzas Armadas para reaccionar? Pregunta de Claudio. Un nuevo reglamento de uso de la fuerza. Adolfo Paul, nuestro gran amigo, lo ha analizado al detalle y lo ha criticado semanalmente, como corresponde a la pertinacia, a la perseverancia con que Adolfo hace todas sus cosas, ¿no? Le rendimos un homenaje aquí al trabajo extraordinario que Adolfo ha hecho. Un nuevo reglamento de uso de la fuerza. No puede ser que las circunstancias, las situaciones ahí descritas, que son de escritorio, tengan que ser analizadas al milímetro para ver si, y mientras tanto la situación ya se ha escapado de las manos, ya está bien, tiene que haber reglas de uso de la fuerza. Perfecto. No hay, en todo en la vida nos comportamos tratando de obtener la justicia, darle a cada uno lo suyo. Incluso en la guerra hay exigencias de justicia. Pero esas exigencias de justicia implican bilateralidad. No puede ser que las exigencias de justicia sean solo para el agresor y no para el agredido. En paralelo tenemos, como todos sabemos, unos tribunales que se dedican a ser garantistas, ¿no? Y eso significa proteger al agresor y desproteger al agredido. Y entonces, paralelamente, las reglas de uso de la fuerza aprobadas en febrero son de desprotección para el agredido y de protección para el agresor. Nuevas reglas de uso de la fuerza. Enrique Albayay pregunta, ¿ve factible y conveniente alguna alianza o acercamiento del Partido Republicano con algún partido o grupo político para unir fuerzas? Y en este mismo sentido yo le agregaría eso, para cambiar esas reglas de uso de la fuerza, ¿ha habido algún acercamiento entre partidos o el Partido Republicano en formación para tratar de cambiarla? Bueno, primero, no es un tema legislativo, ¿eh? Es un tema que solo requiere de decreto supremo, o sea que no hace falta contacto parlamentario. Fue el ministro Espina el que trabajó en ese tema y se aprobaron por allá por el 22-23 de febrero, ¿cierto? En el plano legislativo, sí, los estados, la legislación sobre protección de la infraestructura crítica y eventualmente otras legislaciones que pudiera haber de protección al uso de la fuerza, pero las reglas mismas del uso de la fuerza no requieren contacto legislativo. Ahora, voy a una cosa más de fondo de la pregunta, me parece a mí, que al menos me parece que está implicada en la pregunta. Y es cuál es el destino de dos partidos como la UDI y RN, si ofendo algunas sensibilidades, pido disculpas, ¿no? Pero ¿cuál es el destino de dos partidos que tienen, en el caso de la UDI, a un candidato presidencial eventual, la primera figura en todas las encuestas, y que probablemente no coincide en nada, punto por punto, con la declaración de principios de la UDI y con las políticas que su directiva ha tratado de impulsar, aunque tenga parlamentarios díscolos? ¿Cómo va a solucionar la UDI ese problema? Lo voy a decir de manera un poco grotesca, pero si ha pasado a 2 de los 5 diputados, los que se quedaron en el partido, a su Tribunal Supremo, ¿no debiera haber pasado al alcalde de Las Condes al Tribunal Supremo, que le hizo la guerra al proyecto del gobierno sobre asistencia a la clase media, que
que lo torpedeó y lo bombardeó con las mismas palabras que usaba la izquierda y que estuvo a favor de que parlamentarios de la UDI votaran para poder sacar el 10%. O sea, la contradicción, ¿se acuerdan la expresión de Vigi, ¿no es cierto? ¿Cómo era la expresión de Vigi? ¿Se acuerdan? Cuando Vigi subió a la montaña y dijo que había tenido una... ¿Cómo fue, Pancho? ¿Te acuerdas tú cómo fue Una contradicción vital. Exactamente. Y se declaró en reflexión. Y se declaró, fue a reflexionar a la montaña. Y se declaró en reflexión. ¿Eh? Claro. La UDI tiene una contradicción vital tremenda. Tiene que tratar de mantener el proyecto de Jaime Guzmán, y el proyecto de Jaime Guzmán está en manos de Joaquín Lavín. No es posible. Yo por eso, lo siento, querido Pancho, pero yo por eso me fui del partido muy triste en 2016. Y Renovación, usted... Claro. No hago crítica. Yo no tengo adentro, quiero dar la por eso, adentro. Bueno, por supuesto, está muy bien eso. Está bien. Y en el caso de Renovación, todos comprendemos que Renovación nunca ha tenido consistencia, nunca la ha tenido, se ha autodefinido como la sumatoria de muy variadas tendencias, pero comenzaba a tener ahora una nueva consistencia, eso que llaman derecha social, y que en el fondo no pasa de ser más que socialismo para que no nos arrasen las izquierdas. Desborde que lo que es un socialista que trató de evitar que la izquierda arrasara con su propio partido, entregándose, si él es el que levanta el tema del 10%, no se nos olvide eso. Y como se lo dijo de bien Paulsen 3 semanas atrás, ¿con qué valentía se lo dijo Paulsen? El presidente de Renovación Nacional fue el primero en prender los fuegos artificiales del 10%. Así se lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, diputado de su partido, el jefe de su propia bancada, por así decirlo, al presidente de su partido. Entonces, acercamientos del Partido Republicano con la UDI y con Renovación Nacional yo creo que no van a hacer falta, porque esos dos partidos deben develar la tremenda crisis interna de naturalezas distintas que cada uno de ellos tiene. Uno, la contradicción vital entre su línea de pensamiento y su candidato presidencial, y el otro, la contradicción vital de querer ser un partido de derecha social, pero que en el fondo se está entregando a un socialismo de derecha. Boris Cuevas pregunta, ¿el escenario de polarización extrema vía un asesinato de figura pública tendría un desbalance en la hoja de ruta definida por la izquierda? Es equivalente a lo que Pancho también comentaba, ¿no? Es equivalente al enfrentamiento entre civiles. Cuando se asesina a un civil y lo asesina otro civil, eso es un enfrentamiento entre civiles llevado ya a su grado máximo, como es el asesinato de Diego Portales, el asesinato de Edmundo Pérez Ujovich, el asesinato de Jaime Guzmán, para mencionar 3 magnicidios en la historia de Chile, ¿no es cierto? Y que son, ya, ustedes dirán, Portales, un regimiento, el que interviene, ok, ya, saquemos a Portales por antiguo, por último, ¿no? Pero un grupo terrorista asesina a Pérez Ujovich, un grupo terrorista asesina a Jaime Guzmán. Eso es perfectamente factible. Eso es lo que la izquierda fría, racional, pensante del Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio quisieran evitar a toda costa. Así es, ya pasó en tiempos de Allende, ¿no? La muerte de Ujovich, y si no me equivoco, de un edecán también, ¿no? Le jugó muy el edecán Araya. Sí, lo que pasa es que el caso muy en contra a la UP. Y levantó la gente, levantó a la democracia cristiana en contra, en fin, ¿no? El Partido Comunista es el que tiene el cerebro, evidentemente, los otros son termocéfalos. El asesinato de Pérez Ujovich, 6 o 7 de junio, ¿no?, del 71, provocó la primera declaración durísima de la democracia cristiana en contra de la Unidad Popular. Acuérdense que él era presidente de la democracia cristiana en ese momento, era Renan Fuentealba, que estaba totalmente disponible al diálogo. Y después del asesinato de Pérez Ujovich, cambia la directiva. Y los sectores de la derecha de la democracia cristiana logran hacerse con el partido y logran frenar esa tendencia que tenían Fuentealba y Tomich a ir al diálogo con Lupe y armar la gran mayoría, que habría sido la que habría convertido a Chile
50 años atrás en Venezuela, 50 años atrás en la segunda Cuba, seamos bastante más estrictos, ¿no? Entonces sí, es muy bueno el planteamiento. Todos sabemos que hay anarquistas, la dupla Solar-Caballero, en este inaudito recorrido de estos dos personajes, ¿no es cierto?, que son absueltos y que además reciben una indemnización sumando la de él y la de ella, me parece que de 170 millones de pesos, ¿no es cierto?, cuando son absueltos en el caso Bombas anterior, y se van a España y ponen una bomba en el Pilar, y que finalmente vuelven a Chile porque han cumplido su condena. Y en cuanto llegan a Chile reorganizan. Bueno, de estos Alexis López sabe que hay decenas de grupos dispuestos a dejar el espanto, ¿no? Y algunos de esos chiquillos son muy jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan de cuándo aparecieron por primera vez los mamelucos blancos? ¿Se acuerdan cuándo fue? Fue en un ataque desde la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la calle Condel de Santiago, a 5 cuadras de Plaza Italia, que atacaron un cuartel de la Policía de Investigaciones que está ahí al frente, y aparecieron desde la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Aparecieron 10 tipos con esos overoles blancos, que después se van a hacer tristemente célebres, ¿no es cierto?, a balazos contra el cuartel de investigaciones. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Probar. Si esta gente va probando todo, paso a paso. Así como yo sostengo que la Araucanía es el último laboratorio disponible para el gobierno, ellos han tenido laboratorios disponibles y han comprobado en todos que el resultado les era favorable. Pero efectivamente sería una situación de imprevisibles consecuencias, perdonen la frivolidad de la frase, pero que una figura pública de derecha fuera asesinada. Hugo Hinrichsen pregunta, ¿el próximo paso es la nacionalización de las AFP? ¿Usted cree que tenga éxito la izquierda en esto? O sea, en los fondos de la AFP. Yo creo que en esta ocasión, sí. Yo creo que no, que este proyecto no va a fructificar. Espero no equivocarme en esto. Pero está inserto en aquello otro que decíamos hace un rato, ¿no? En el conjunto de medidas para convertir al Parlamento, como lo dijo Quintana hace un tiempo, en el dueño de la situación. Ya, ese es el diseño, por supuesto, del Partido Comunista y del Frente Amplio, de tal manera de poder aplacar a los violentistas ya a la calle. Tranquilos, viejo, ya tenemos el Parlamento, vamos a ganar con el apruebo, vamos a tener la Asamblea Constituyente. Y cuando tengamos la Asamblea Constituyente, tranquilos, nosotros sabemos qué hacer con la Asamblea Constituyente. Aprovecho aquí a hacer un paréntesis en beneficio propio. Este jueves, por streaming, voy a dar una conferencia que se llama Las revoluciones rusas de 1917 y la sublevación en Chile 2019-2020, un paralelo imprescindible. Y uno de los elementos que se comparan en esa conferencia, ustedes me pueden escribir a mi correo y yo les digo cómo se pueden inscribir por una módica suma, porque mi trabajo profesional tiene que rendirme económicamente. Uno de los elementos que se comparan en ese paralelo es la Asamblea Constituyente de enero de 1918. Ustedes saben cuánto duró esa Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Una sesión. Funcionó un día. La razón es muy sencilla. Los bolcheviques habían obtenido solamente el 25% de los asientos. Pero como tenían el poder, la disolvieron al día siguiente. Si ellos actúan así nomás, ¿cuál es el problema? Así que el que quiera, me escribe a mi correo. Francisco, Michael, Pancho, todos conocen mi correo, lo dan, y yo les contesto cuál es el modo de acceder. La conferencia se va a dar una sola vez, el jueves, pasado mañana, de 8 a 8:45 por un canal de streaming, en exclusiva. Muchas gracias. El jueves tenemos otra con Sergio Melnik a las 18:30. Ojalá que terminemos antes. Mucho más entretenido Melnik. No, yo no puedo competir con Melnik. Imposible. Aquí voy a juntar dos preguntas. Juan Carlos Ruiz y Macarena López.
Pregunta, el Ministerio Público reaccionó de inmediato contra los ciudadanos que salieron a la calle, pero no reacciona de la misma forma con los terroristas que se tomaron en los municipios. ¿Qué se puede hacer contra la parcialidad del Ministerio Público? Y también la otra pregunta es, ¿cómo jurídicamente y en el hecho se puede presionar a Abbott para que sea removido, digamos, cómo presionar a Piñera para llevar en esto? Ahí yo creo que tenemos un dato muy interesante que empalma con una de las primeras cosas que yo les comentaba, ¿no? Que es la rearticulación de los gremios. El dato interesante es que se ha producido la ruptura no, es una palabra exagerada, la distinción o la división al interior del Colegio de Abogados. Que 8 consejeros hayan hecho una declaración fuerte, el presidente del colegio y 7 consejeros más, de la lista gremial, una declaración fuerte, 2 semanas, 3 semanas atrás, respecto de las vulneraciones del Estado de Derecho. Que los otros 7 consejeros vinculados a la democracia cristiana y a la izquierda hayan reaccionado diciendo, oh, antes lo hacíamos todo por consenso y ahora se está produciendo una división, es una buena señal. Yo creo que el Colegio de Abogados tiene que comenzar a tomar un papel muy importante. Aquellos de ustedes que sean miembros de ese colegio, reactiven sus cuotas si no las tienen al día, involúcrense en los regionales, involúcrense en mandarle mensajes al presidente y a la lista gremial, porque el Colegio de Abogados tiene una posibilidad muy, muy clara de decir cosas en esta materia, así como las dijo con tanta valentía y fortaleza Raúl Bertelsen el domingo, como las ha dicho José Luis Sea en su momento también, 2 expresidentes del Tribunal Constitucional. O sea, tenemos que echar mano de las fuerzas jurídicas que son menguadas hoy día, que durante el UP eran muy fuertes, pero tenemos que echar mano de esas fuerzas. Yo creo que al Colegio de Abogados hay que incentivarlo, aunque se rompa su consejo, hay que incentivarlo para que tome una postura cada vez más clara en materia jurídica. Si hay una mayoría, aunque sea de 8 a 7, ¿qué? ¿Vamos a desaprovechar esa mayoría? Y respecto del Ministerio Público, este es un temazo, digamos, ¿eh? Uno más de los grandes temas. Después viene el problema de los jueces de garantía, como todos sabemos, ¿no? Y no solo de garantía, de los jueces del antiguo procedimiento, para qué decir ustedes, muchos de ustedes han conocido y padecido en carne propia quizá, o en amigos muy cercanos, el modo en que se aplica el antiguo procedimiento. Quizá tenemos espacio para una última pregunta, Michael, si es que la hay. Hay 62, pero... Sí, pero cortemos a Michael en la última pregunta porque aquí hay un tiempo y... Tenemos una de Christopher aquí. Una relacionada con la universidad. ¿Ah? ¿Es Christopher Enríquez? Sí, mi amigo Christopher Enríquez. Sí. ¿Es él? Sí. Estimado Gonzalo, ¿qué pasa con las universidades? Sobre todo con aquellas que sostenían un proyecto educativo defensor de la dignidad humana. ¿Fue aquella la primera batalla ganada por la izquierda durante estos últimos años? De ser así, ¿cómo favoreció esto a la actual situación de insurrección en nuestro país? Qué buena pregunta, Christopher. Te la agradezco mucho a la distancia. Un abrazo. No sé si fue la primera, ¿no? Tendría que comenzar a pensarlo y quizá ordenar cronológicamente, pero es una batalla decisiva la que la izquierda ha ganado en las universidades, ¿no? Hay campus, el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en Macul. Hay campus que son simplemente muy parecidos a una escuela de guerrilla. Recuerden que la biblioteca de ese campus fue quemada años atrás. La biblioteca. Los alumnos quemaron su propia biblioteca y se perdieron volúmenes valiosísimos de la biblioteca de la Universidad de Chile. Desde ese extremo hasta la situación de federaciones de estudiantes como la de la universidad en la que trabajé durante casi 45 años y la de la Universidad de los Andes, ambas en manos del Frente Amplio. La Federación de la Católica lleva años de años en manos del NAU, Nueva Acción Universitaria, Frente Amplio, Jackson, y desde el año pasado la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Andes es del Frente Amplio. Entonces uno dice, ¿dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos fallado? ¿Por qué
Claro, yo podría poner el dedo acusador en Ignacio Sánchez y no cejaré en acusar a Ignacio Sánchez de tantas claudicaciones, de tantas desidias y de tantos errores como los que ha cometido. Visibles algunos de ellos, como sentarse en la calle a conversar con personas en el medio de una manifestación violenta, ¿no es cierto? Y sacarse fotos con niñitas que usaban el pañuelo verde del aborto. Están las fotos, todas las vimos, ¿no es cierto? Las conocemos. Pero mi dedo acusador no debe ir solo contra Ignacio Sánchez o Marisol Peña. Sí, Marisol Peña, que fuera presidenta del Tribunal Constitucional y que estimábamos era una mujer cercana a nosotros, ¿no? Pero que hizo todo lo posible por procesar profesores nuestros, condenó a Raúl Madrid, me condenó a mí. Sí, esa es la verdad, ¿no es cierto? Tengo que poner el dedo acusador sobre nosotros mismos ahora, los que durante años en la vida universitaria no vimos venir con la suficiente agudeza esta segunda ola, este rebrote. Era tan evidente que iba a venir. Vimos una señal por aquí, otra señal por allá, pero no fuimos capaces. Recuerdo 2, 3, 4 reuniones de profesores, digamos entre el 2000 y el 2010 más o menos, ¿no? Con el gran Pedro Morandé, con Pedro Gasmuri, con Rafa Vicuña, todos nombres para algunos de ustedes muy conocidos, de grandes figuras, con Ricardo Coyunyan. Movámonos, organicémonos. 2 reuniones, 3 reuniones. Después, nada. Y entonces se fue quedando, hablo solo de lo que conozco ya más de cerca, se fue quedando la Universidad Católica con apenas 2 enclaves. La Facultad de Ciencias Económicas, que custodia en buena medida la ortodoxia de una economía de mercado, y la Facultad de Derecho, que custodia la antropología cristiana. La Facultad de Derecho hoy día es una isla completa, prácticamente no pesa nada en la universidad, no pesa nada porque ni siquiera a sus propios alumnos los logra formar de la manera adecuada, y tengo que decirlo con mucha pena, la Facultad de Derecho dejó caer a este profesor, no lo defendió, no hubo una acción de la Facultad de Derecho para defender a un profesor que llevaba en esos momentos 43 años de servicio a la universidad y que fue acusado de abuso de poder por haber logrado que un alumno que lo había agredido en clase le pidiera perdón. Cuando ese alumno finalmente me pidió perdón, a continuación consiguió que yo fuera procesado por abuso de poder. Ignacio Sánchez y Marisol Peña me condenaron por abuso de poder. Pero no hubo una facultad de Derecho, perdonen que lo voy a decir de una manera que les va a resultar pedante, no hubo una facultad de Derecho que saliera a defender a Gonzalo Rojas. Los que me conocen me entienden, los que no me conozcan mucho van a decir qué pedante este tipo. Bueno, perdón, pero no hubo una facultad de Derecho que saliera a defender a uno de sus 16 profesores titulares, son 350 profesores, y solo 16 éramos titulares en ese minuto, y al último gremialista nuclear, perdone, la autodefinición. No hubo un decano, no hubo un consejo de facultad que defendiera a un profesor titular, miembro del consejo de facultad, director de departamento. Me dejaron abandonado y fui sancionado. O sea, y Christopher, viejo, las cosas que te han pasado a ti en aquella universidad, le están pasando muchas. Pero les tengo una buena noticia. Vamos a constituir, en cuanto se pueda presencialmente, porque no queremos hacerlo por esta vía, ¿no? Vamos a constituir una asociación de profesores universitarios. No le vamos a poner ni siquiera apellido, porque ya se entiende qué tipo de profesores universitarios van a ser, ¿no? La vamos a constituir de todas maneras. Y la vamos a constituir con 2 objetivos. Primero, defender a los que están siendo acusados en sus propias universidades, defenderlos dentro de las universidades y eventualmente en los tribunales por recursos de protección. Y segundo, tomar la iniciativa en la formación de gente joven de las universidades, iniciativa que hoy día desde Foro Republicano, parte de la familia republicana, desarrollamos, pero que tiene que ser mucho más potente. Así que espero, no sé si este 2020 lo podamos hacer presencialmente, pero sí lo haremos de todas maneras en cuanto nos podamos ver. Vamos a constituir esa asociación. Hay personas de 9 universidades que están comprometidas,
de las más variadas universidades, algunas del Estado, otras universidades privadas del Consejo de Rectores, otras universidades privadas nuevas, que están de ánimo de dedicarle tiempo a una asociación de profesores universitarios que levante su voz. ¿Puedo meter una última cortita? Mario Jara sí, muy bien. Pregunta, comparte la opinión de Hermógenes Pérez de Arce, donde históricamente, después de la debacle institucional como la actual, ha asumido un presidente que impondrá la autoridad como José Antonio Cast, optimista. Sí, pero a ver, el esquema sí, el esquema ha funcionado, digamos que después de 1891 impuso su autoridad don Jorge Montt, pero si es que se puede decir que impuso su autoridad, ¿no? Después de 1924-25 impuso su autoridad Carlos Ibáñez del Campo, bien. En 1973 impuso su autoridad, evidentemente, el presidente Augusto Pinochet, bien. Pero estamos hablando de figuras que contaban con un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas, los tres casos, ¿no? Jorge Montt, triunfador en la Guerra Civil, Carlos Ibáñez del Campo, ministro del presidente Alessandri y miembro de las Fuerzas Armadas, y el presidente Pinochet. El factor clave me lo decía una persona en la reunión paralela de ayer, ¿no? Me decía, bueno, pero ¿por qué siempre tenemos que tener? Ah, me lo decía un hijo de un general. Exalumno mío me decía, profesor, pero ¿por qué siempre ustedes, los civiles, terminan echando mano de los militares? Y era lógica su molestia, digamos, era una molestia comprensiva, pero molestia al fin. Y yo le dije, bueno, mira, Clausewitz, desgraciadamente fue muy claro, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y cuando la izquierda plantea todo en términos bélicos, los países terminan sobreviviendo por la legítima defensa. Entonces, ¿qué más quisiera yo que José Antonio, con una amplia mayoría ciudadana, pudiera ser presidente de la República? Pero ustedes comprenderán que esa presidencia de la República necesita del apoyo de la fuerza. Así de simple, no creo que haya muchos matices que hacer. Les agradezco muchísimo la paciencia, el interés, y estoy seguro, tal como lo dijo Pancho, estoy seguro que de nosotros, ¿no?, de esta generación, va a salir un ejemplo de mucha fuerza. Pancho quiere seguramente también rematar algo. Simplemente los animo a fortalecer contactos, redes y a involucrarse. Son nuestros últimos esfuerzos generacionales en la defensa, en el amor a Chile. Muchísimas muchas gracias, Gonzalo. Antes de abrir el micrófono a Francisco, voy a aprovechar yo, porque si le abro el micrófono pierdo. Me quedo sin la posibilidad de decir algo, pero después se lo voy a abrir. Que son cosas relativamente simples. Primero, les hablé de una encuesta que se está haciendo a través del chat. Vamos a subir, ahora que el chat está más tranquilo, vamos a subir el link nuevamente para que por favor hagan esta encuesta. Segundo, yo quería comentar, nosotros, y yo me incluyo, siempre cuando venimos a escuchar una conferencia, esperamos que el conferencista andamos siempre buscando a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese no es el camino. Como digo, yo me incluyo. Nosotros tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestras fortalezas y dónde podemos actuar. Y yo les voy a dar un par de ideas que son tremendamente sencillas. La primera es, a partir de mañana, dedicarme a convencer al máximo de personas posible de que ejerzan el 25 de octubre su derecho a voto. Segundo, que estamos tremendamente complicados por el tema de la pandemia y las edades de las personas, etcétera, salir a trabajar para conseguir al máximo de personas que vayan el 25 de octubre como apoderados de mesa a defender nuestros votos. Es indispensable. Y tercero, cada uno vea cuáles son sus fortalezas, de qué manera puede cooperar. Pero esto es la sociedad civil la que tiene que solucionar el problema y salir adelante. Y lo último, antes de dejarle la palabra a Francisco, le voy a ir activando por mientras el micrófono, lo tenía ahí bloqueado. A nombre de Chileno de Corazón, le quiero dar las gracias a Gonzalo por la fantástica presentación que hizo hoy día, tremendamente abierta, directa, sincera. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos también por habernos acompañado en el día de hoy. Tuvimos una excelente convocatoria. Francisco, por favor. Sí, gracias, Cole. Digamos,
Francisco también. Oye, 233 personas en el mejor momento, así que es una excelente convocatoria. Gracias, Gonzalo, en nombre de nuevo del Centro Valparaíso de Debate. Muy amable. Una última cosa, varias personas en el chat y a mí por WhatsApp me están pidiendo tu correo electrónico para poder inscribirse para lo del jueves. Así que danos tu correo electrónico. No, el micrófono te lo tiene que dar Michael. Michael, dale el micrófono, por favor, a Gonzalo para que nos dé... Tómalo, Gonzalo, por favor. Ahí está. A ver, ¿lo puedes tomar ahí, Gonzalo? Ahí está. Eso, ¿cuál es tu...? Por favor. Mi correo es G, de Gonzalo, G, Rojas, y una segunda S, de Sánchez, G, Rojas, S, @uc.cl. No he perdido mi carácter de exalumno de la universidad. G, Rojas, S, @uc.cl. No dejen de poner la segunda S, porque si no le va a llegar a la señora Gloria, que está hasta la coronilla. Ahí está escrito en el chat. Quedó escrito en el chat G. Rojas S, sí. Por favor, Ahí está, porque sí. alguien lo puso sin la segunda Perfecto. S. Ya. Ahí está perfecto. Ahí, Ya, el yo que también lo había escribió puesto aquí, Daniel, ya. Fantástico. Daniel Arechandieta, que debe ser japonés con ese apellido, indudablemente. El que escribió Daniel está perfecto. Oye, de nuevo, un abrazo muy grande para todos, para Pancho, para Francisco, para Michael y para cada uno de ustedes. Chilenos de corazón, Centro Valparaíso Debates. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Un aplauso, También, por favor, gracias. Y gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias.